Bienvenidos de nuevo al programa. Como pueden ver, Pepe Escobar está aquí conmigo para analizar las últimas noticias. Empezamos por Yemen. Anoche, durante la madrugada, Yemen atacó dos petroleros saudíes, el Insalia y el Laila, con misiles balísticos y drones. También hizo retroceder a otros 9. Según este informe, son 10 en total, desde que comenzó el bloqueo en el Mar Rojo. Los petroleros atacados transportaban 500,000 barriles de petróleo. Y, para empeorar aún más las cosas, para Arabia Saudí y para el sistema del petrodólar liderado por Estados Unidos, se permitió el paso por el Mar Rojo a dos petroleros de propiedad china que transportaban alrededor de 4 millones de barriles de crudo saudí desde Yanbu. Así que tenemos algunos acontecimientos selectivos interesantes. El petróleo a $100 el barril vuelve a estar sobre la mesa, mientras el bloqueo de Yemen y la exitosa represalia de Irán a los ataques estadounidenses hacen que la guerra continúe sin freno. Ahora, Pepe, sé que estás escribiendo sobre esto, sobre la represalia de Irán a los ataques de Estados Unidos. Estados Unidos atacó Irán por 12ª noche consecutiva. Irán respondió afirmando que había atacado otra base estadounidense en Jordania, la base aérea Rey Faisal, alcanzando un sistema de radar de defensa THAAD, un radar de defensa antimisiles, un sistema Patriot y otros radares, además de equipo militar pesado, como hangares de helicópteros. Irán también afirma que golpeó muy duramente a Kuwait. Hubo informaciones de que una central eléctrica fue alcanzada en Kuwait, pero la Guardia Revolucionaria iraní dice que se atacaron municiones, logística, depósitos de combustible y almacenes de munición. Así que, Pepe, esto es un acontecimiento importante, el bloqueo de Yemen. También tenemos a Trump diciendo que está dispuesto a ir más lejos contra Irán y diciendo a Israel que esto podría ocurrir en cualquier momento durante los próximos días. Es probable que bombarderos B-2 y similares vayan contra la montaña de Peka y otros centros nucleares. Pero tengo curiosidad, ¿qué opinión te merece este importante movimiento de Yemen? ¿Y cómo encaja en el esquema general de la guerra? Bueno, encantado de estar contigo, Danny, y con nuestra audiencia global, por supuesto, aquí desde mi jardín, en pleno Natostan. Un poco de protección frente a todos los horrores que se nos vienen encima. Eilat. Cuando vi eso, bueno, en mi mente sonaba Layla, de Derek and the Dominos, con unos solos absolutamente extraordinarios de Eric Clapton. Esto es lo que les hacen estas cosas a los baby boomers como yo. Y Layla también es un nombre muy importante en el mundo musulmán. Bueno, Yemen, uno de mis temas favoritos, como muchos de vosotros sabéis. Y esta semana, a principios de semana, tuve la oportunidad de preguntarle a uno de mis más queridos amigos yemeníes, ¿por qué ahora? ¿Por qué estáis bloqueando? No estáis bloqueando Bab al-Mandab, por supuesto. You're not blocking the Bab al-Mandeb, of course. You're blocking the Bab al-Mandeb to Saudi Arabia, the Red Sea and the Bab Estáis bloqueando el estrecho de Bab el-Mandeb a Arabia Saudí, el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb a Arabia Saudí. Y volveremos a eso. Por cierto, algo muy importante, y esto se ha confirmado. Al parecer, los saudíes en Mascate, en Omán, hicieron una especie de propuesta a los yemeníes y fue rechazada de plano inmediatamente como una especie de acuerdo. Esto ocurrió hace 2 o 3 días. Pero a principios de esta semana, mi amigo yemení dio una respuesta absolutamente extraordinaria y diría yo para muchos de nosotros impredecible e inesperada. Dijo que la inteligencia yemení, que trabaja estrechamente, por supuesto, con la inteligencia iraní, es totalmente independiente. Y yo tuve el privilegio de comprobarlo por mí mismo el año pasado, cuando visité Yemen. Llegaron a la conclusión de que los estadounidenses están preparados para lanzar una operación masiva, pero no solo contra Irán, como ha venido diciendo últimamente el vociferador en jefe, sería contra todo el eje de la resistencia, es decir, Ansar Allah, Hezbollah, Irán y Hashd al-Shaabi, en Irak. Así que concibieron este bloqueo contra el bloqueo, o, si se lee la declaración oficial yemení, un asedio contra un asedio.
como una medida preventiva ante este ataque estadounidense, este posible ataque estadounidense. Hay rumores por toda Asia Occidental de que esto podría ocurrir mañana por la noche, en plena madrugada, de viernes a sábado, a primera hora de la mañana, o en mitad de la noche del sábado, en Asia Occidental. Middle of the night, early morning, middle of the night, Saturday in West Asia. And this preemptive move was Y esta maniobra preventiva era algo que ya habían calculado de antemano, pero decidieron que ese era el momento adecuado. Después de aquellos 2 vuelos decisivos de Mahan Air, con un Airbus iraní y pilotos iraníes, primero rompieron el bloqueo viajando de Teherán a Sanaa para recoger a la delegación yemení, que fue trasladada a Irán para los ritos funerarios del Ayatollah Khamenei. Y después volvieron a romper el bloqueo, otra vez volando de Teherán a Sanaa, para devolver a gran parte de la delegación yemení, además de a otros yemeníes que estaban en Teherán o en otras zonas de Irán por distintos motivos. El avión iba absolutamente lleno. Así que de regreso a Sanaa, cuando el avión se aproximaba al aeropuerto internacional de Sanaa, los saudíes bombardearon la pista. The runway was bombed by the Saudis, and the pilot, a real hero, had to do a Hail Y el piloto, un auténtico héroe, tuvo que hacer una maniobra desesperada, un giro de 90 grados hacia el oeste, y aterrizó en el aeropuerto de Hodeida, junto al Mar Rojo. Y una vez más, no me canso de repetirlo, fue realmente un milagro de Dios, porque la pista de Hodeida se había reparado apenas unos días antes. Si no hubiera habido pista, se habría estrellado literalmente en el Mar Rojo, con todos sus pasajeros. Así que, después de eso, los yemeníes pasaron inmediatamente a 2 contra 1. Nos atacaron, de acuerdo, 2 contra 1. Atacaron una base militar saudí y una base civil saudí. Y dijeron que habría más. Y ese habrá más es ahora el inicio del bloqueo de los puertos saudíes en el Mar Rojo, especialmente Yanbu, porque Yanbu es donde llega el oleoducto este-oeste. The East-West pipeline arrives, and from Yanbu, the Saudis can export 4.5 million. Y desde Yanbu, los saudíes pueden exportar más o menos 4,5 millones de barriles de petróleo al día. Ahora no pueden. Tienen que pasar por Suez y circunnavegar África para suministrar petróleo a sus clientes asiáticos. Una pesadilla para todos. Pero es lo que hay. Es la única opción que tienen, o se quedan bloqueados. Y hay decenas de petroleros saudíes varados cerca de Yanbu, cargados de petróleo y sin a dónde ir. Pero hay más. Si eres un petrolero saudí y exportas petróleo a China, puedes salir de Yanbu, cruzar Bab el-Mandeb y seguir adelante. Si eres un petrolero occidental que transporta petróleo saudí a cualquier destino, olvídalo. Se acabó. La puerta de las lamentaciones, Bab el-Mandeb, está cerrada para ti, y no hay plan B. Así que, una vez más, ¿por qué ahora? So, once again, why now? Well, first of all, they can Bueno, en primer lugar, por fin pueden hacerles ver a los saudíes que el bloqueo ilegal de Yemen, que lleva en vigor 11 años y medio, tiene que terminar. Es totalmente ilegal. Y por cierto, hay un memorando de entendimiento entre Riad y Sanaa. Al bombardear el aeropuerto internacional de Sanaa, los saudíes rompieron ese memorando. Así que ahora los yemeníes dicen, de acuerdo, si vosotros lo rompéis, nosotros también. De modo que ese memorando de entendimiento también ha quedado hecho añicos. Este es el primer punto. Su respuesta a Arabia Saudí. Una respuesta directa a Arabia Saudí. Y ahora son ellos quienes imponen las condiciones a Arabia Saudí para cualquier tipo de acuerdo. Esto tiene que resolverse por la vía diplomática. Los pakistaníes esto también es muy importante. Los pakistaníes ya les dijeron directamente a los saudíes y tienen un pacto militar. already told the Saudis directly, and they have a military pact. Very, very important. Stand down. Muy importante, que se retiren. Esto nos lo confirmaron nuestras fuentes mediadoras pakistaníes en Islamabad, a Larry y a mí. Porque Pakistán lo último que necesita ahora mismo es verse arrastrado a la guerra junto a Arabia Saudí contra el eje de la resistencia. No será solo contra Yemen, también será contra Irán. Y les llevó meses conquistar Afganistán. Irán confía especialmente en Pakistán como mediador fiable. Es un proceso muy complejo, pero en esencia siguen hablando.
A principios de esta semana, hubo una delegación iraní en Islamabad tratando asuntos muy serios. Así que los pakistaníes no van a echar eso por tierra porque los saudíes hayan hecho una maniobra absolutamente estúpida como esta. Mucho más. La cuestión de fondo es que los yemeníes y que hayan frustrado un poco este posible ataque estadounidense contra el eje de la resistencia, porque han introducido un nuevo elemento, un nuevo vector en la ecuación que lo complica todo enormemente, Bab al-Mandab. Así que ya hay un bloqueo parcial de Bab al-Mandab, lo cual ya es, en términos de la economía mundial, un desastre añadido. Todo el mundo estaba esperando. ¿Cuándo van a bloquear Bab al-Mandab? Vale, ¿esto es qué? ¿El 20, el 30, el 40%? Aún no han visto nada, pero llegará. Y una vez más, esto refuta todas esas estupideces de marca registrada que vomitan las agencias de noticias occidentales. Bueno, estoy seguro de que todos ustedes vosotros ya sabéis que soy periodista. I'm sure everybody, you guys, you all know, I am a newspaperman. I started my career in a big national newspaper. Empecé mi carrera en un gran periódico nacional, así que sabemos todo lo que hay que saber sobre cómo funcionan las agencias de noticias y cómo las evitamos como la peste. Así que los sospechosos habituales, Reuters, AP o quien sea, dicen, son los hutíes. Ni siquiera saben llamarlos correctamente. Son Ansaraya o las Fuerzas Armadas yemeníes. Hutí es una familia, en fin, están esperando una orden de Teherán para cruzar Bab al-Mandab. No funciona así. Es decisión suya. Abdul Malik al-Houthi está arriba como líder. Luego está el Consejo Político, con 11 miembros. Tuve el privilegio de conocer al menos a 5 de ellos en Sanaa y Saada el año pasado. Y después está el Parlamento, su Majlis. Todo se debate entre el líder, el Consejo Político y el Majlis. Y cuando se apruebe, será una decisión definitiva. Ese fue exactamente el procedimiento antes de que llegaran a esta decisión de bloquear el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab exclusivamente a Arabia Saudí, no a todo el mundo. Bueno, Israel por razones obvias, pero en este caso, Arabia Saudí. Así está el expediente yemení en estos momentos. Puede empeorar muchísimo dependiendo de la respuesta saudí. De momento los saudíes se están conteniendo. Al parecer, los pakistaníes, ya saben, les leyeron la cartilla a los saudíes. Les dijeron, mirad, no porque tengamos un pacto militar, que por cierto fue reforzado hace unas semanas, vamos a ser suicidas y apoyaros en este movimiento absolutamente estúpido. Así que no va a pasar nada en este frente. Y eso es todo, Dani. Veamos un resumen de la situación en Yemen en este momento. Sí, bueno, sin duda es un acontecimiento importante en el contexto más amplio de la guerra. Quería mencionar el informe del Canal 12 de Israel. También está nuestro amigo de la unidad 8220, el Mossad. Barak Ravid también ha informado de esto. Trump está considerando un ataque masivo, mayor que cualquier otro llevado a cabo hasta ahora, en los próximos días, como acabas de mencionar. Yemen parecía ser muy consciente de que eso iba a ocurrir, literalmente en el momento que acabas de decir. Yemen ya lo sabía. Así que eso está por venir. Parece que bombarderos B-2 y B-1 se están concentrando en la región, probablemente para empezar a atacar zonas como el Monte Pectus. Pero Irán, Pepe, no parece estar muy intimidado. Quiero mostrar esto. Era Mohammad Ghalibaf, enviado a China, principal negociador y presidente del Parlamento. Publicó este meme. Querían castigar a Irán, pero en vez de eso se castigaron a sí mismos con petróleo a más de $100. Estrategia de 10 sobre 10, y aquí está el meme. Ahí lo ven. Economía mundial y estadounidense. Bloqueemos Irán. Pan comido. Y luego, petróleo a $150 el barril, recesión global, gasolina a $7 el galón, y así sucesivamente. Irán lo hizo. Quizá podrías hablar de lo que has estado cubriendo ahora, sobre cómo Irán ha respondido atacando. Y del hecho de que Irán, por mucho que amenace la administración Trump,
incluso si lleva a cabo esta amenaza de bombardear el monte Pectus, no parece estar ni de lejos en un punto en el que vaya a ceder. Más bien, parece todo lo contrario. On the contrary, Danny, wow. Al contrario, Danny. Vaya. Y esto quedó bastante claro a principios de esta semana, cuando la delegación iraní se reunió literalmente con todos los que ocupan puestos de poder en Islamabad. Larry y yo, en nuestro nuevo canal Transition Protocol, lo analizamos en detalle durante 3 días seguidos. Conviene hacer un repaso para ti y para nuestra audiencia, porque el mensaje iraní, que por cierto, fue transmitido en persona por el ministro del Interior iraní a los pakistaníes, a todo el mundo, al primer ministro, a su homólogo, al mariscal de campo Asim Munir, a todos, era que en teoría, incluso si los pakistaníes, como mediadores, llegaran a algo como, de acuerdo, intentemos establecer una pausa, y los estadounidenses aceptaran, los iraníes dijeron, nosotros también aceptaríamos, porque nunca descartan la diplomacia. Y esto es algo que Arakchi ha estado diciendo durante toda esta semana. Siempre consideramos la diplomacia, siempre que sea diplomacia de verdad. Pero para que aceptemos algo así, los estadounidenses tendrán que volver a la mesa y empezar a aplicar el memorando de entendimiento tal y como lo firmaron ellos y como lo firmó nuestro presidente desde el primer minuto. Así que la delegación iraní transmitió esto a los pakistaníes. Y los pakistaníes trasladaron esta información a la Casa Blanca. ¿Y adivinen qué pasó después? Trump lo vetó, incluso se opuso. Dijo que era ilógico, absurdo y todo eso. Y luego volvió otra vez a lo de, voy a bombardear Irán hasta hacerlo añicos. Así que esto demuestra una vez más a los iraníes que, bueno, con este megalómano narcisista, cualquier cosa es posible. De hecho, no está tomando ninguna decisión. Están tomando decisiones por él. Él solo es un mensajero. En fin, no hay ninguna posibilidad de diplomacia. Y están preparados. Así que todo lo que dice Galibaf, por ejemplo, es, estamos abiertos a la diplomacia, pero tenemos el dedo en el gatillo. Y ahora ya no va a ser, de hecho ya no es 2-1. Ahora es 3-1, o 4-1, o 5-1, destruyendo sistemáticamente todas esas bases que bombardean día tras día. Insisto, esto es muy importante. Hay unas 20 bases alrededor del Golfo Pérsico, incluyendo también Jordania, Erbil, etc. Al parecer, solo 4 no están destruidas, completamente dañadas o parcialmente dañadas. Solo 4. Las otras 16 están en una situación absolutamente horrible. Todo totalmente destruido, o casi totalmente destruido. Y siguen bombardeándolas día tras día. Y ya está. Esto no solo no van a ceder, sino que, una vez más, hay algunas filtraciones, pero no es así, porque eso ya lo filtraron antes. Mire, ni siquiera hemos empezado a usar nuestro equipamiento más moderno. Vamos a empezar a utilizarlo pronto. Y por supuesto, lo están dejando para la siguiente fase de la guerra, porque saben que la próxima fase probablemente será más devastadora que la anterior. Así que existe un consenso, desde el ámbito político hasta el militar, desde el líder Mojtaba Khamenei hasta el Consejo de Seguridad Nacional y todos los dirigentes provinciales. Todo el mundo, clérigos, religiosos, diplomáticos, políticos, económicos y militares. Estamos preparados, porque esta podría ser la batalla final antes de expulsarlos para siempre. Así es esta mentalidad. Y obviamente nadie en la administración Trump tiene la capacidad intelectual para entenderlo, ni siquiera desde un punto de vista geopolítico básico, para comprender lo que significa y por qué no hay absolutamente ninguna manera de que puedan hacer nada. Pueden lanzar miles de millones de armas nucleares tácticas contra Irán. No van a quebrarlos. Y están preparados para luchar hasta el último iraní. Literalmente. Literalmente. Eso significa 90 millones de personas armadas, si llega el caso. Así que, en términos de cohesión nacional, esto ya es una expresión de lo que ocurrió durante aquella semana cuando tuvimos a millones de personas en las calles de Teherán, Qom y Mashhad, pero también de Nayaf y Kerbala, en Irak. Todos unidos.
Y el lema, ¿cuál era el lema en las calles? And the motto, what was the motto in the streets? Revenge. Somebody has to pay. Venganza. And they know exactly Alguien tiene que pagar, y saben exactamente quién tiene que pagar. Cómo va a pagar es otra cuestión. E Irán tiene los medios para decidir el cómo, de la manera que quiera. Además, controlan los tiempos, y al mismo tiempo, saben que el tiempo se le acaba a la administración Trump. Todo el que está en una posición de poder en Irán conoce la reserva estratégica de petróleo. Todo el mundo lo sabe, y hacen sus cálculos en consecuencia. Son pacientes, cultivan a los mediadores, los pakistaníes, y con el tiempo los omaníes o los cataríes. Escuchan si sale algo de Turquía, por ejemplo. Lo escuchan, aunque normalmente es una tontería. Pero no descartan en absoluto la diplomacia. But they don't discard diplomacy at all. And at the same time, they're looking at the clock. Y al mismo tiempo, están mirando el reloj. Están mirando qué podría pasar, por ejemplo, entre hoy y el sábado de madrugada, si hay un ataque. Y también están mirando el plazo más largo, hasta mediados o finales de agosto. Va a ser mucho peor. ¿Hay una salida para todo lo anterior? Sí. Solo una. No hay otra. La vía de salida incorporada en el memorándum de entendimiento. Y los iraníes han dejado esto muy claro. No solo a los mediadores pakistaníes, sino para que esos mediadores puedan hablar con Trump y decírselo. Y aún peor que eso, y esto lo revelaron de nuevo los mediadores pakistaníes, Trump estuvo acosando al mariscal de campo Asim Munir durante toda la semana pasada, con llamadas diarias. Por favor, encuentre una manera de hacer que los iraníes vuelvan a la mesa de negociación de un modo que no sea humillante para mí. For me. And these are the guys who are on the table. Y estos son los tipos que están sobre la mesa. Esta es información privilegiada porque contradice todo lo que se está vociferando en Truth Social. Los mulás quieren llegar a un acuerdo. Una mierda. Es exactamente lo contrario. Porque por tonto que pueda ser, está mirando el reloj. Y cada día, el reloj es como una medusa, ya sabes, que abre la boca y se lo traga. No puedes luchar contra este reloj. Es el reloj de la realidad del petróleo. La realidad del petróleo para la economía estadounidense, para la economía mundial, etc. Así que tenemos estas tácticas de distracción, como vamos a volar la montaña del Pico, o lo que sea, ya sabes, una mierda. O vamos a tomar la isla Clark, o vamos a tomar la isla de Cachemira, lo que sea. Todo el mundo sabe que esto es una mierda. Aunque pudieras tomarla, no podrías mantenerla. Even if you could take it, you cannot hold it. You'd probably be worse off. Probablemente te iría peor intentando contenerlo. Ya sabes, es como, venga, pégame. Es como, no lo entiendo. Es como, simplemente pégame. Eso es lo que están diciendo los iraníes. Atácame. Te estamos esperando. Sí que decían, acércate más. Era el lema, creo, al principio de la guerra, ¿no? Exacto. Acérquense. Estamos aquí. Estamos todos aquí. Y tenemos nuestros misiles y drones apuntándoles. En este momento, por supuesto, el panorama general, que es mi tema favorito, es decir, el panorama más amplio en toda Eurasia, es que los otros dos grandes actores, Rusia y China, están siguiendo con enorme atención lo que ocurre en Irán. No solo están aprendiendo en términos militares, intercambiando información, proporcionando información, ayudando logísticamente, ayudando con inteligencia, etc. También saben que lo que Irán sea capaz de lograr en los próximos días, semanas y meses condicionará todo en relación con la guerra estadounidense más amplia contra las grandes potencias euroasiáticas. Aún no hemos llegado a ese punto, porque Irán es una potencia media que aspira a convertirse en una gran potencia regional, sin duda, pero también en una de las grandes potencias de toda Eurasia, no hay duda. En términos de civilización iraní y de Irán como Estado-civilización, esto es normal para ellos históricamente. Han tenido muchos más momentos de auge que de declive y han ejercido influencia cultural, religiosa, espiritual e histórica. Pero Rusia y China saben que esta guerra también va contra ellos. Rusia, por supuesto, ya está en guerra contra ellos. Y ahora se están quitando los guantes de terciopelo.
Así que Occidente aún no ha visto nada. Taking off the velvet gloves, so the West has not seen anything yet. And they saw already. Y ya vieron ante sus propios ojos cómo Irán, al quitarse los guantes de terciopelo, aterroriza por completo al imperio estadounidense. Esto es lo que está observando el sur global. Vaya, tenemos a una potencia media, sometida a sanciones durante 47 años, que se quita los guantes y ataca a los estadounidenses incluso con más ferocidad de la que recibe. Así que se puede hacer. Si eres soberano, independiente y tienes las armas, se puede hacer. En el caso de Rusia, es aún más fácil, porque son soberanos, independientes y tienen las mejores armas del mundo. Solo estaban intentando replantearse su postura, porque veían a los ucranianos como un pueblo hermano. No, no lo son. Son un grupo de nazis a los que les han lavado el cerebro. No, they are. They are a bunch of brainwashed Nazis. Finally, this arrived at the top in Moscow. Por fin, esto llegó a la cúpula en Moscú. Por fin. Y China, por supuesto, al fondo, está mirando en todas direcciones. Están evaluando con mucho cuidado que la campaña de demonización contra China ha vuelto ahora con toda su fuerza. Así que pueden esperar problemas en todos los frentes por parte de los estadounidenses, especialmente de una administración estadounidense acorralada. Ese es el panorama general. Y está, por ejemplo, creo que fue Trump quien empezó con esto. En una de sus diatribas, probablemente aconsejado por uno de sus asesores, habló del eje euroasiático. Fue la primera vez, corrígeme si me equivoco, que Trump unió realmente estas dos palabras, euroasiático y eje. Eurasian and Axis. I never saw Trump talk about Eurasia, ever. Nunca había visto a Trump hablar de Eurasia, jamás. Y ahora habla de un eje euroasiático. Así que probablemente alguien como Colby pasó 5 minutos con él y le dijo, mire, estamos luchando contra un eje euroasiático. Bueno, todo lo que usted dice sobre Irán, China y Rusia, eso es lo que son. Y es peor. Corea del Norte también forma parte de ello. Y resulta que estos 4 son amenazas existenciales para Estados Unidos, según la Doctrina de Seguridad Nacional, que, por cierto, fue redactada por Colby. ¿Quién si no? Leí algo sobre esto. Dugin publicó de hecho una larga entrevista con Dugin en la que habla del eje euroasiático. Este es el primer análisis serio de lo que podría ser un eje euroasiático. De hecho, será un eje militar. Esa es su tesis. ¿Y por qué? Si no existe un eje militar euroasiático, Occidente y especialmente Occidente seguirá imponiendo las condiciones en todo, y Eurasia se limitará a reaccionar. Es un planteamiento realmente muy bueno, que merece debatirse. Tengo previsto escribir pronto una columna sobre esto, analizando por separado los puntos de vista de Irán, Rusia y China, e intentando luego unirlos todos. Y si los dirigentes políticos de Irán, Rusia y China están debatiendo realmente algo así, por lo que podemos saber, aparentemente no. Y si lo están haciendo, olvídense de que haya filtraciones al respecto. Así que, en realidad, esta es la visión de conjunto. Ahora el imperio está aterrorizado, porque por fin parece que están entendiendo que esta es la guerra que ellos iniciaron, ahora contra 3 estados civilizatorios cuyo principal objetivo es expulsar a Estados Unidos de Eurasia. Y ese proceso está empezando en Asia Occidental. Todo el mundo pensaba que sería en Rusia, en Ucrania. No, está empezando de nuevo en el campo de batalla, pero en Asia Occidental. Así que no es de extrañar que estén, ya sabes, como cucarachas borrachas. No es de extrañar. ¿Y cuál es su plan? Vale, bombardeémoslos otra vez. ¿Eso va a resolver algo? Claro que no. Cuando te enfrentas a un adversario decidido, que es un estado civilizatorio, que sabe que esta es una guerra existencial, su supervivencia depende de ello. Adiós. Ya has perdido incluso antes de empezar. Bye bye. You already lost even before you started. Sí. Quiero decir, las pruebas de esto se acumulan, Pepe. No sé si te has dado cuenta, pero cada vez que Estados Unidos, Donald Trump amenaza constantemente a Irán con ataques y consecuencias cada vez más graves. Esto no es nada nuevo. Sí. Lo que he observado es que esas amenazas son cada vez más específicas.
mientras que lo que el CENTCOM dice que le está haciendo a Irán durante 12 días seguidos no ha hecho más que volverse cada vez más vago. Así que el CENTCOM ha informado cada noche de sus ataques y, al principio, decía cuántos objetivos habían alcanzado, con cifras concretas. Decían 80, 90, 50, 40. Ahora ya no hay nada de eso. Ahora es casi un copia y pega. Atacamos estos, ¿no? Siempre lo mismo. Capacidades marítimas, misiles, drones de vigilancia, recursos de defensa aérea. Una y otra vez, degradando la capacidad de Irán para atacar buques comerciales. Es como un copia y pega, pero ya no hay detalles. Y luego quiero ponerte, Pepe, lo que dijo Marco Rubio sobre este bloqueo con Ansar Allah. Porque mientras Trump dijo, puede que tengamos que ocuparnos de ello, puede que tengamos que ocuparnos de Yemen, supuestamente, con su típica fanfarronería despreocupada, aquí está la respuesta de Marco Rubio. Fue un poco distinta en cuanto a cómo abordar este bloqueo. Esperamos que haya una desescalada en el Mar Rojo, y ahora los hutíes han atacado 2 barcos saudíes. ¿Cuál es su reacción ante eso? Sí, mire, espero que paren. La verdad es que no deberían hacer eso. Los iraníes les han engañado para meterlos en esto. Ya sabe, los hutíes fueron bastante inteligentes y se mantuvieron al margen de todo esto durante el conflicto. Pero ahora, al parecer, han caído en la trampa y se están metiendo con Arabia Saudí con sus barcos. Y por cierto, hace unas horas estaba leyendo informes de que hay un buque saudí de combustible con bandera china. Es un barco chino. Van a hacer estallar un barco chino. Entonces esto se convierte en un problema para China. Será un problema para todo el mundo. Pero espero que la situación se desescale porque creo que, francamente, los iraníes han embaucado a los hutíes para meterlos en esto. Fueron inteligentes al mantenerse al margen y deberían seguir al margen y deberían parar. Veremos qué pasa. Obviamente no es un avance positivo. Veremos qué ocurre. Ya veremos qué pasa. Curiosamente hablando de que, China podría verse perjudicada por esto. A China le están enviando su petróleo. Ni siquiera sabe eso. Esto no afecta a los petroleros que exportan petróleo a China. Y además, es el secretario de Estado. Bueno, no lee una mierda y está terriblemente desinformado. No sabría señalar Sanaa en un mapa, este pequeño gusano. La verdad es que es una broma. Espero que paren. Espero que paren. Esa es su respuesta. Y no es precisamente la demostración de poder que cabría esperar de Estados Unidos. Espero que esto pare. De acuerdo. ¿Por qué no coges el teléfono y llamas a Sanaa, idiota? Pídeles que paren. Por cierto, te han dado una buena paliza. Te han expulsado del Mar Rojo. Así que, ya sabes, trátalos como a caballeros. Quizá te tengan en cuenta. Son personas muy amables y educadas. Sí, eso es lo más interesante de todo esto, Pepe. Y sé que escribiste en tu artículo reciente, voy a abrirlo, sobre el memorando de entendimiento con Pakistán y el frente diplomático iraní. Y he destacado esta parte donde dices, las consecuencias de que Irán tenga un control total de la situación. Ahí hablas del estrecho de Bab al-Mandab bloqueado, no necesariamente cerrado, lo cual es cierto ahora que sabemos que el petróleo saudí, en particular, e incluso, específicamente, el petróleo saudí destinado al reino del petrodólar de Estados Unidos o de Occidente, es algo enorme. Pero quizá podrías hablar de este artículo y de lo que quieres decir cuando hablas del control total que tiene Irán. Porque he oído a mucha gente decir que Irán ha perdido su capacidad de influencia. He oído hablar de que hay grandes divisiones dentro del liderazgo iraní. Creo que existen. Pero ahora mismo, lo que estamos viendo, y Larry Johnson lo señaló en otro programa, es que según dijo él, en todos los ámbitos, desde Arachi y Galibaf hasta los guardianes de la revolución, todos suenan igual ahora mismo. Así que creo que eso también es un acontecimiento importante. Pero, ¿qué opinas tú? Quizá puedas ayudarnos a entender lo que escribiste en Iqbal.
you can help us understand what you wrote in this Very, article and how it relates. very important, and something that is very important for Es muy importante, y también lo es para nuestra audiencia. Larry and I, when Larry we y yo, receive cuando recibimos información explosiva de primer nivel de los mediadores pakistaníes, él la contrasta con sus fuentes estadounidenses. Yo la confronto con mis fuentes iraníes. sometimes they are A veces hay discrepancias. Esto es sumamente importante. we are not taking No damos por válida sin más la información que recibimos de Pakistán. No podemos hacerlo. this is one of the reasons Y esa es una de las razones por las que participamos en este proyecto. Tenemos la oportunidad y el privilegio de acceder a información privilegiada, de verdad, sobre la mesa de negociación. Todo el mundo tiene sus propias agendas, por supuesto. we have to Así que tenemos que filtrar las agendas, la pakistaní, la omaní, la qatarí, la saudí y, por supuesto, analizar la información en sí misma. information for its Y naturalmente, si no estamos satisfechos, las preguntas circulan constantemente. questions flowing around all the time, and some of them are Y algunas de ellas son absolutamente esenciales. Por ejemplo, si dicen que algo ocurrió en una conversación a la que solo muy pocas personas tienen acceso, una conversación privilegiada, tenemos que estar seguros de que eso es realmente lo que pasó. Por ejemplo, les voy a dar un caso de malentendido relativo. Cuando la delegación iraní llegó a Islamabad a principios de esta semana, les había dicho antes a los pakistaníes que llevaban una carta del líder Mustafa Khamenei. Cuando llegaron allí, dijeron, miren, no es una carta propiamente dicha, tenemos un mensaje. got there, they said, look, it's not an actual letter. We have a message. So we had the back and forth ask, are you sure? Así que tuvimos que ir y venir, preguntar, ¿están seguros de que había una carta? Porque al principio nosotros también pensamos que había una carta. No, era un mensaje. ¿Quién escribió ese mensaje? Entonces, hay varias posibilidades. Podría haber sido el propio Mustafa. Podría haber sido su círculo más estrecho. Podría haber sido el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Una decisión colectiva. Podría haber sido Galibaf o Arakchi, quién sabe. Pero lo más importante es que ese mensaje llegó a los pakistaníes y fue debatido con su primer ministro y con Asim Munir. Prime Minister and with Asim Munir. And this, the key was the Y aquí, la clave era el tono del mensaje. Y el mensaje, este era el mensaje indirecto para los estadounidenses. Si quieren algo, o una pausa, o lo que sea, de acuerdo, pero tienen que cumplir sus compromisos respecto al memorando de entendimiento. Porque los iraníes ya sabían desde el principio que sería rechazado. Y fue rechazado como un reloj. Pero la cuestión es que Larry y yo tenemos que establecer al menos la veracidad de la información, aunque algunos detalles se pierdan en la niebla de la guerra, por decirlo así. Así que en cuanto a la relación entre los pakistaníes como mediadores y los iraníes, sí hay confianza. Y esta delegación que fue a Islamabad esta semana es otra prueba más. Hay confianza. Si, por ejemplo, una de mis fuentes iraníes dijera, el líder Mojtaba no está hablando con nadie en Pakistán. Bueno, se puede interpretar así. Obviamente, físicamente no puede. En segundo lugar, no está intercambiando correos electrónicos. En tercer lugar, si envía una carta, no tiene por qué ser una carta escrita por él. Podría ser de su círculo más cercano. Pero están en contacto, porque los pakistaníes, cuando piden algo muy importante a Teherán, quieren estar absolutamente seguros de que viene de arriba, porque después transmitirán esta información a la Casa Blanca de Trump. Así que están en una posición muy complicada. Larry y yo lo entendemos. Y hay otra cosa que la mayoría de la gente, los expertos de sillón, no entienden. Lo que hacemos no tiene nada que ver con lo que sentimos respecto al actual gobierno pakistaní. Es una historia completamente distinta. A Larry y a mí nos interesaba la información de inteligencia, y cuando es valiosa, realmente es algo muy importante. Así que, si tenemos la oportunidad de recibirla, y luego ya saben, hablar de ello en nuestro programa, aquí con ustedes, en otros podcasts o por escrito, estupendo. Eso no significa que sigamos la agenda del actual sistema de gobierno en Islamabad, de ninguna manera, en absoluto.
Sí, bueno, creo que es un punto muy importante, porque a menudo, en situaciones como esta, la posición de mediación, la posición de mediador en la que se encuentra un país como Pakistán, va más allá de los intereses de regímenes individuales o de entidades políticas como Pakistán. Se trata de un acontecimiento regional y global de gran importancia que, sí, independientemente de quién esté al frente en Pakistán, probablemente estaría dejándose la piel para tratar de participar en el proceso de aliviar esta situación. Y lo están, Danny. Y las personas que están realmente trabajando en la mesa de negociación se lo toman muy en serio. Y están trabajando sin descanso, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y obviamente están desesperados, porque todo va cuesta abajo por las acciones del presidente estadounidense. ¿Se puede imaginar algo más estúpido y más absurdo? Esto es el teatro del absurdo. El presidente de Estados Unidos sigue llamando al mariscal de campo Asim Munir y diciéndole, mira, consígueme algo, dame una salida, lo que sea, siempre que los iraníes vuelvan a la mesa. Cuando existe la posibilidad de que los iraníes vuelvan a la mesa, si él cumple sus compromisos con el memorando de entendimiento, la rechaza. En distintos ningún sentido. Sí, y quiero explicar a nuestra, ya sabes, enorme audiencia global cómo funcionan estas cosas entre bastidores. La gente tiene que saberlo. No aprenderán nada si siguen leyendo publicaciones en redes sociales. De verdad, nada. Menos que nada. Sí. Sí, bien. Quiero decir, Pepe, nunca se ha dicho una verdad más grande. Ahora, quiero conocer tu reacción a todo esto, teniendo en cuenta todos los acontecimientos que acabas de exponer. Ayúdanos a entender y explicar tu reacción. Donald Trump, ya sabes, ha publicado esto en Truth Social. Donald Trump acaba de llegar a un acuerdo con Arabia Saudí sobre este llamado Acuerdo Nuclear Civil de Enriquecimiento, o de no enriquecimiento, como lo están llamando, con Arabia Saudí, y ha tenido que explicarlo, porque ha habido muchas preguntas al respecto, especialmente entre los israelíes e incluso en algunos países occidentales, que dicen que esto podría ser problemático. Pero dice, el Acuerdo Nuclear Civil no habrá enriquecimiento, que se está elaborando entre el Departamento de Energía de Estados Unidos y Arabia Saudí, y que se refiere únicamente a usos no militares, como los que ya tienen Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Será aprobado, pero queda totalmente condicionado a que Arabia Saudí se adhiera a los muy exitosos acuerdos de Abraham. Estados Unidos no se opone a las instalaciones nucleares civiles no enriquecidas. Gracias por su atención. Es que todo esto, quiero decir, el momento en que ocurre es muy extraño, aunque quizá no lo sea. Puede ayudarnos a entender, ayudar a la audiencia a entender qué demonios está pasando aquí, con Arabia Saudí, llegando ahora a un acuerdo nuclear con Estados Unidos, que socava buena parte de la postura de Trump, y ahora dice que está de acuerdo con las instalaciones nucleares civiles. Pero básicamente afirma que todas las instalaciones nucleares de Irán, ya sabe, están orientadas a armas nucleares militares, lo cual Él hoy certificó que Irán mantiene un programa nuclear civil. En cuanto a esta publicación, Danny, estaba escrita en Tel Aviv, obviamente. Cuando miras los acuerdos de Abraham, es evidente. Y luego le dijeron a Trump, sí, haz esto porque queremos que los saudíes vuelvan a los acuerdos de Abraham. Punto. Eso es. Sin rodeos. Y el hecho de que hayan conseguido hacer esto demuestra una vez más cómo manejan el juego. Es muy impresionante de por sí. Pueden obligar al presidente de Estados Unidos a hacer algo así. Todo el mundo va a decir, entonces ahora nosotros también podemos enriquecer uranio. Todo el mundo puede enriquecer uranio. Fantástico. ¿Y si enriquecemos uranio y mentimos? ¿Y si enriquecemos más de lo que deberíamos? ¿Y por qué estas normas están bien para Arabia Saudí, pero no para Irán, que tiene un programa nuclear civil?
Pero las dos palabras clave de esta publicación son acuerdos de Abraham, que por cierto estaban muertos hasta hoy. Which, by the way, were dead until today. Now, they could be resuscitated. Ahora podrían resucitarse junto con el IMEC, que también está muerto, porque obviamente el IMEC, con Arabia Saudí y los Emiratos en el mismo corredor de conectividad o enlazados con Israel, olvídenlo. Irán nunca permitirá que eso ocurra. Así que esta es la situación. Una vez más, la guerra de los corredores de conectividad, por supuesto. Hay uno activo, que es el ENCE, Rusia, Irán, India. Por cierto, los estadounidenses han bombardeado varios nodos, incluido el puerto de Chabahar. Y hay otro que solo existe en la mente de algunos dementes de Tel Aviv, el IMEC, cuyo nombre es falso incluso. No es el corredor India-Oriente Medio. It's not India Middle East corridor. It's Israel, Arab nations. En realidad, es el corredor Israel, países árabes, Europa, India, con Israel en el centro, porque aún tienen que construir las conexiones entre Israel, los Emiratos y Arabia Saudí para que Israel se convierta en un polo clave de exportación de energía hacia Europa y la India. De eso trata el IMEC. En medio de esta guerra, olvídenlo, no va a ocurrir. Incluso después de esta guerra, dependiendo de cómo termine, tampoco ocurrirá. Pero por supuesto, los israelíes tienen el poder de decirle al presidente de Estados Unidos, mire, ha llegado el momento de resucitar los acuerdos de Abraham, que por cierto ayudarían a resucitar el IMEC. En ese punto estamos. Yeah, well, it almost feels like Sí, bueno, casi da la sensación de que aunque tanto Israel como Estados Unidos siguen una política exterior o una política regional muy alineada, la dinámica aquí, en términos de imagen, sí parece la de Israel moviendo los hilos. Israel moviendo los hilos para decir, oye, ¿podríais revisar esto? ¿Podríais quizá replantear este producto que acabáis de presentar con el acuerdo saudí? Y eso plantea la cuestión de Arabia Saudí. ¿Qué está pensando Arabia Saudí aquí? Porque también está este bloqueo. Pero luego hay toda clase de... Quiero decir, Yanbu iba a ser la salvación, ¿no? Se suponía que ayudaría a Arabia Saudí a sacar todo el petróleo que pudiera, mientras el estrecho de Hormuz está bloqueado. Sí. Y luego está el resto del Golfo. Ya sabe, Emiratos Árabes Unidos habla de construir oleoductos. Se habla mucho de intentar sortear la guerra, pero no hay un debate real entre muchos de estos países del Golfo sobre cuál es la única forma verdadera de acabar con ella, mientras siguen siendo utilizados como plataformas de lanzamiento por Estados Unidos. Así que es un momento realmente, quiero decir, realmente sombrío, creo, para Arabia Saudí y para el Golfo. Háblenos de sus reacciones ante esto. No sé a dónde va Arabia Saudí a partir de aquí, porque parece que el único camino que está dispuesta a seguir es acercarse cada vez más a volver a ser un participante pleno en la guerra, cuando en realidad probablemente sea necesario lo contrario, y sea lo único que mantenga a Arabia Saudí, ya sabe, viable como entidad en sí misma. Viable as an entity itself. Bueno, esta petromonarquía del Golfo, Dani, y todos vosotros, si habéis estado allí, si habéis pasado algún tiempo por esa zona y veis cómo funcionan, todo es falso. Yo diría que Dubái es la ilustración absolutamente emblemática de lo falso que es todo el asunto. Falso, peligroso y, por supuesto, con una mentalidad esclavista por parte de estas oligarquías, estas mini monarquías o estas monarquías unipersonales, que es el caso de los Emiratos. Y bueno, en realidad el de todas ellas. Incluso Qatar, las que conozco muy bien porque fui allí muchas veces, son Qatar y los Emiratos, pero en todas es lo mismo. Y en el caso de Arabia Saudí es todavía peor, porque todo depende de MBS. Así que en estos últimos años, él ha intentado vender la imagen de modernizador, de que entre la juventud de Arabia Saudí es tan popular como Bono. Ese tipo de mierda, ya sabes, no engaña a nadie. Arabia Saudí, por ejemplo, tiene más de 100 tribus enfrentadas a lo largo de la historia de Arabia, que solo se mantienen unidas con una mano muy, muy dura.
con puño de hierro, con casco, con lo que quieras. En cuanto esto empiece a desintegrarse, espera que Arabia Saudí se derrumbe por completo. Así que tendremos tribus árabes en guerra por todo el mapa. Estas monarquías de un solo hombre, son entidades totalmente ficticias, falsas. Qatar es más complicado porque la familia tiene más matices. Aunque por supuesto está el emir, hay distintos centros de poder dentro de la familia y algunos son complejos. Occidentalizados, desde luego, pero al menos bien educados. Algunos valoran el poder de la diplomacia. Some of them appreciate the power of diplomacy. It's a matter of education, of course. Es una cuestión de educación, claro. Pero por ejemplo, Bahrein es un desastre absoluto. Ya sabe, esa familia gobernante es, vaya, territorio de brontosaurios. Kuwait, lo mismo. Así que es complicado. Cuando empiece la desintegración en todo el CCG, será completamente un castillo de naipes. Y los iraníes lo saben, porque llevan décadas teniendo relaciones con estos países. Incluso bajo sanciones, hay empresarios iraníes por todo el CCG. Hay mucho dinero iraní en los Emiratos Árabes Unidos. He oído cifras absolutamente estratosféricas. No sabemos a quién creer. Pero si habla, por ejemplo, con operadores de petróleo o de materias primas en Dubái, ellos lo saben muy bien, porque negocian con ellos. Y muchos de sus clientes son iraníes. Because they deal, and many of their clients are Iranians. So there is a lot of Iranian money and influence. Así que hay mucho dinero e influencia iraníes por todo el CCG, especialmente en los Emiratos. Así que es solo cuestión de tiempo. Por supuesto, esto ocurrirá siempre después de que suceda algo drástico en el campo de batalla. Y el campo de batalla decidirá. Ahí es cuando ambas guerras volverán a confluir. La guerra en Ucrania se decidirá en el campo de batalla. Esto es algo que empezamos a oír del propio Lavrov hace solo unos meses. Y la guerra entre Irán y Estados Unidos se decidirá en el campo de batalla. Va a ser horrible, pero no hay otra manera. Y los iraníes también lo saben, y están preparados para ello. El problema es que los estadounidenses no están preparados. The problem is the Americans are not ready for it. They're not ready even to admit that they are being. Ni siquiera están preparados para admitir que, en esencia, una potencia de rango medio les está asestando duros contraataques y que no pueden hacer mucho al respecto. Se imaginan contemplar una derrota estratégica. Así que esto es lo que, ya saben, no deja dormir a quienes mandan en Estados Unidos, a las élites reales de Estados Unidos. Porque el eje euroasiático, en la práctica, aunque no sea un eje, está en constante movimiento. Y Estados Unidos pierde terreno día tras día en todos los lugares que importan de la región. Japón no importa. Japón es una colonia. ¿Japón va a cambiar algo geopolíticamente en la región? No. Así que no es importante. Irán sí. Irán es una encrucijada. Es una historia completamente distinta. Iran is a crossroads. It's a completely different story. Yeah, in the last 5 minutes, Pepe, I just wanna. Sí. En los últimos 5 minutos, Pepe, solo quiero plantear que Irán, aunque creo que mucha gente ha exagerado el aspecto de las concesiones por parte iraní en el memorando de entendimiento, especialmente teniendo en cuenta que muchas de las condiciones eran iraníes, y realmente solo servían de punto de partida para conversaciones de verdad. Lo cierto es que el memorando de entendimiento no se hizo público en Estados Unidos. Y no veo cómo Estados Unidos, dado que generalmente necesita proyectar una imagen de excepcionalidad, de ser el más fuerte, el más poderoso, de mostrarse firme, el memorando sigue ahí, como algo a lo que se podría volver. Pero ver a la administración Trump, o en realidad a cualquier administración, después de haber dado estos pasos, volver atrás y decir, de acuerdo, volvamos a hablar de estas mismas condiciones, no parece plausible. Lo que plantea la pregunta, entonces, ¿qué? Porque la escalada también tiene sus límites. Es un auténtico dilema, en el mejor sentido de la palabra. Así que, ¿cuáles son tus reflexiones finales sobre esto? Best senses of the word. So, your final thoughts on this? Well, because there was never any strategy, Danny. Bueno, porque nunca hubo ninguna estrategia, Dani. Eso lo sabíamos incluso antes del 28 de febrero, y sobre todo después de los primeros días posteriores al 28 de febrero. Nunca hubo ninguna estrategia. Así que ahora están desesperados.
No se puede lanzar una guerra contra un Estado soberano e independiente de Asia Occidental sin una estrategia extremadamente detallada. Y ahora están pagando el precio. De hecho, empezaron a pagarlo desde el principio. Pero ahora es muy, muy grave, porque lo abarca todo. Implica no solo una crisis profunda, profundísima dentro de Estados Unidos, una crisis en el mercado del petróleo, una crisis en el mercado de bonos y una crisis global a la vuelta de la esquina, que puede llegar a ser mucho más horrible de lo que nadie imagina. Much more horrible than anybody is imagining. This how empires end? ¿Así es como terminan los imperios? Sí, esta es una de las formas, exactamente. Extralimitarse, la hibris, una mezcla de ignorancia y arrogancia, la sobreexpansión y, sobre todo, cómo esa hibris se traduce en su forma cotidiana de actuar. Y cuando crees que el almuerzo gratis va a durar, literalmente, para siempre. Bueno, en la antigua Grecia, los dioses griegos castigaban esto muy, muy duramente. Ya no los tenemos con nosotros. Pero yo diría que el ángel de la historia, ya saben, para recordar a Paul Klee y a Walter Benjamin, esas maravillosas mentes del siglo XX, el ángel de la historia está mirando y diciendo, no, estos tipos no se van a salir con la suya. The angel of history is looking and I said, no, these guys won't get away with it. Yeah. Well, Pepe, it's always a pleasure. Sí que lo harás, Pepe. This was a great show. Siempre es un placer. I wanna Ha sido un make sure programa everyone estupendo. knows that you are Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que vuestro Telegram, vuestra cuenta de X y de Cradle Protocol en YouTube, que coorganizas y presentas, están todos en la descripción del vídeo, para que la gente pueda consultar todo tu trabajo, así como tu cultura política y estratégica sobre muchos de los temas y acontecimientos de los que hemos hablado hoy aquí. Además, dadle al botón de me gusta, todo el mundo. Eso ayuda a impulsar el programa para que más gente pueda ver esta conversación con Pepe. Todas las formas de apoyar este canal también están en la descripción del vídeo, después de que consultéis el trabajo de Pepe. Mañana estaré con nuestro amigo común, Mohamed Rondi, a la 1 de la tarde, hora del este. Por supuesto, el 24 de julio. Pepe, ¿hay algo que quieras decirle a la audiencia antes de que termine? Pepe, anything you want to say to the audience before I hit end No, screen it's here? okay. Thanks everybody. No, está bien. Gracias a todos. Echad un vistazo a nuestro canal, The Cradle Protocol. Somos un canal muy joven, pero estamos creciendo relativamente rápido para ser un canal nuevo. Y prestad atención a la calidad de la información, aunque no estéis de acuerdo con ella, y aunque no estéis de acuerdo con el análisis, da igual. Pero prestad atención a la calidad de la información, porque esta información va a circular mucho, y también hablaremos de ella aquí, en este programa. Gracias. Muchas gracias. Show as well. Thank you. Thanks very much. Definitely. Desde luego. All right, everybody. Muy bien, todo el mundo. Nos vemos mañana, a la misma hora, a la 1 de la tarde, hora del este. Cuidaos. Take care.